mountaintop. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us. Bienvenidos a Señales del Mundo, otro nuevo programa. Mi nombre es Magali Durán, soy periodista y la producción general está a cargo de la licenciada Adriana Alicia Rodríguez y es una producción de Editorial Almaluz. Pero voy a presentar ahora a los protagonistas: el doctor Sergio Cesarín, especialista en geopolítica; el doctor Alberto Huschenreuter, especialista en geopolítica; y el doctor Pablo Korblum, especialista en geopolítica y en economía. Vamos a la primera señal. ¿Asia será el epicentro político y económico mundial en el siglo XXI? Escuchamos a Sergio. Bueno, en principio todas las señales, o gran parte de las señales que está enviando al mundo la región en su conjunto, así lo indican, digamos. Hay una serie de tendencias que están planteadas muy claramente respecto a capacidades económicas, niveles de influencia política, incluso desde el punto de vista de la densidad de aspectos sobre innovación y adquisiciones científico-técnicas, hacen de Asia en general una región con un potencial actual y futuro de desarrollo que sí, en principio, hace presumir de escenarios donde todas estas capacidades combinadas puedan agrandarse, fortalecerse, incrementarse, a través, digamos, particularmente de algunos actores que son fundamentalmente los que traccionan estos grandes procesos, y en términos no solamente de procesos internos, regionales, sino también de la expansión o expresión que estos procesos tengan en el mundo. Bueno, se está construyendo una imagen respecto a que la región ocupará lugares o sitiales cada vez más importantes en términos de equilibrios globales. Repito, sea en el campo político, en el campo diplomático, tecnológico, militar, y bueno, las proyecciones de think tanks europeos. Básicamente, en este sentido, Europa es una región, Europa en general, los países europeos en general son grandes proveedores de conocimiento sobre la región, sobre varios países de la región, tal vez algunos más concentrados en el caso de China, de India, pero son grandes proveedores de conocimiento y en este sentido, como digo, básicamente los indicadores cuantitativos y cualitativos en términos de estos procesos descriptos indican que Asia, o que como dice la OCDE, como plantean los estudios de la OCDE, el desplazamiento de la riqueza mundial tendrá en la región cada vez mayor relevancia. Yo creo que, digamos, agregando, complementando lo que dice Sergio, es importante verlo desde, digamos, desde la cuestión de la demanda y oferta. ¿A qué quiero decir esto? La cuestión demográfica, como mencionó Sergio, cuantitativa, es fundamental. Si tomamos China, el sudeste asiático, el ASEAN y también India, digamos, tenemos un tercio de la población global. Y ese tercio de la población global implica, para lo que es la producción, implica gran cantidad de capital humano, ya sea para la producción, digamos, a escala de personas que trabajan como obreros, si se quiere, para la producción de manufactura de primer orden o de segundo orden, o tenemos, como es el caso de India, decenas de miles de ingenieros en sistemas que pueden proveer sus conocimientos tecnológicos en una cantidad que es abrumadora en relación a otros países de menor cantidad de gente en el mundo. Entonces creo que desde el lado de la oferta es importante, y del otro lado, la otra parte, la parte de la demanda. Si tenemos a China, tenemos a India, que son economías ya de mercado a esta altura del siglo XXI, con, si se quiere, clases medias crecientes, tenemos, terminan siendo el foco, junto a los países del ASEAN, que está creciendo al 7%, de empresas de todo el mundo que quieren exportar su producción hacia esos países, o sus bienes de capital o sus inversiones para generar rentabilidad. Entonces, para cerrar un poco el tema, lo que tanto como tiene que ver con lo que es la oferta de capital humano, la cuestión demográfica, como lo que tiene que ver con lo que es los mercados internos y lo que representan como, digamos, grandes consumidores a nivel global, me parece que estamos en un escenario también que refuerza lo que dice Sergio de Asia como el gran eje económico del siglo XXI.
¿Y piensan que China liderará la economía mundial en el siglo XXI? Bueno, evidentemente China está, de alguna manera, está también en el marco de los escenarios y de los cálculos que se hacen a futuro, evidentemente el crecimiento de la economía china, que ha sido bastante dinámico, y es todavía bastante dinámico, porque China crece prácticamente al 7% anual, la elevaría al estatus de la primera economía del mundo a mediados de siglo. Estas son suposiciones, son de alguna manera, como digo, escenarios y cálculos cuantitativos, y son proyecciones que no siempre pueden tener una contrastación real. Pero hoy China, si se mide su Producto Bruto en términos de paridad de poder de compras, es la primera economía del mundo. Y si se lo mide en términos nominales, es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. Entonces, ahí vos preguntaste, en tu pregunta hay dos aspectos. Uno es este aspecto, si China puede hacerlo. Sí, puede lograrlo, sostener un ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento de China se prevé también, ha de disminuir obviamente, y se ralentará, se desacelerará en los años próximos, incluso llegando a tal vez en la década del 30 al 4.5, pero sosteniendo, repito, este ritmo, evidentemente China puede llegar a equiparar e incluso superar a los Estados Unidos. Hay una palabra clave que mencionaste en tu pregunta, y es China liderará. Eso ya es más complicado, y ahí yo quisiera aquí terminar mi opinión, porque me parece que Alberto en ese sentido tiene más elaboración respecto a esta cuestión. El concepto de liderazgo, o el ejercicio de liderazgo, la voluntad del liderazgo, es algo distinto, porque un líder es, digamos, se asume como líder por qué y un para qué, ¿no? Lo dejaría ahí, pero me parece clave este concepto que has mencionado en tu pregunta. Sí, es así, la palabra clave tuya es la pregunta, liderar a China, ¿no? Porque el liderazgo implica efectivamente lo que en otros programas hemos dicho, ser una potencia completa. Y ser una potencia en un mundo de estados hoy requiere no solamente activos comerciales. China es fundamentalmente una potencia geocomercial. Pero China, por ejemplo, no ha dado muestras de cuál puede ser su efectividad en lo que es la técnica de poder que catapulta a un país, a un liderazgo, que es una guerra, por ejemplo. Nadie quiere que vaya a haber una guerra. Pero la guerra en materia de técnicas de poder es la que prácticamente coloca a un país en la cima o en el suelo. Y la última, por ejemplo, confrontación militar que tuvo China fue hace muchos años con Vietnam, y en el terreno no le fue demasiado bien, sino que a la opinión pública fue presentada como un triunfo chino. China no es una potencia marítima, por ejemplo, está tratando de ser, pero en términos de comparativo, en este segmento de poder que es el segmento marítimo, Estados Unidos está muy por delante de China. Y digo la guerra porque, ¿qué nos dice la experiencia histórica? La experiencia histórica nos dice que, como dice John Mearsheimer, ¿no? Todo ascenso siempre implicó algún tipo de confrontación militar, ¿no? Ojalá no pasemos por esta experiencia de nuevo, pero existe esa posibilidad, y la experiencia lo demuestra así con muchos ascensos de actores. Y el último punto es, no basta con tener una gran presencia geocomercial, sino que para liderar hace falta ser seguido por los demás. Y yo no sé hasta qué punto China puede liderar un orden mundial, porque pensá, Magalí, que después del 45 Estados Unidos lideró el orden mundial y creó instituciones que dieron sentido a ese orden liberal. A uno le puede gustar o no ese orden, pero Estados Unidos lideró y en parte lo sigue liderando. Ahora, no sé cuáles van a ser esos valores desde el lado de China para decir este actor va a liderar el orden interestatal. Porque China incluso se beneficia de algunos de los productos de ese orden liberal, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, en la que está presente China. De manera que China se beneficia del orden liberal que no creó. De modo que en materia de segmentos de poder yo diría que China cumple roles importantes, pero en el segmento relativo con ser seguido por los demás
allí yo no sé hasta qué punto China hoy por lo menos no lo cumple. Déjame Sí. dos cositas de lo que dijeron Sergio y Alberto, ahora que lo trae a colación. Es interesante lo que dice Alberto porque China está teniendo una versión adaptativa al orden liberal mundial, o sea, no lo tenta cambiar. China quiso ingresar a la Organización Mundial de Comercio para ese salto cuantitativo a nivel de comercio con los otros países del mundo. China quiso entrar en la canasta de monedas a nivel internacional, la misma que participan el euro, el yen, la libra esterlina y demás. Digo, como dice Alberto, no quiere ir hacia crear un nuevo orden económico global, sino aprovechar al máximo el orden ya establecido. Eso por un lado. Y por otro lado, con relación a lo que dijo Sergio, el término del crecimiento económico, yo quiero destacar acá, más allá de la ideología comunista o pseudo-comunista, si quiere, que tiene China, que en realidad ya es un capitalismo, digamos, de alguna otra forma, capitalismo de Estado, si quiere mencionar, tiene que ver con que la ideología se ha quitado de, digamos, el velo ideológico y se ha ido al pragmatismo. Y si vemos ahora el crecimiento económico chino, digamos, ha pasado de generar manufactura de primer orden para pasar a manufactura de segundo orden, para pasar a una economía de mayores servicios, de mayor tecnología, tratando de desarrollar, digamos, lo que es el interior de China económico, para generar ese crecimiento, tratando de dinamizar el consumo. Digamos, China es una economía del ahorro, de dinamizar el consumo. Todas estas políticas económicas que ha hecho el gobierno chino es para justamente mantener el crecimiento económico más vigoroso que se pueda, a pesar de la competencia global, de las evaluaciones competitivas que hay, etcétera, etcétera. Pero, digo, en términos de crecimiento, no sé si China va a lograr, digamos, llegar a lo que es Estados Unidos en el año 2050, pero por lo menos en términos nominales, pero por lo menos lo está intentando y está tratando de mantener esa tasa de crecimiento lo más alta posible. Sergio dijo 4,5, yo creo que ese es el número, menos del 4% no creo que China esté deseando que por lo menos baje. Así que, bueno, veremos a ver cómo funciona ese pragmatismo, ¿no? Y un dato que necesariamente hay que colocar siempre, la posibilidad de que no se den los escenarios que generalmente se piensa que se pueden dar, ¿no es cierto? Porque nosotros deberíamos también acostumbrarnos a trabajar con hipótesis de fracaso. Generalmente, y posiblemente sea así, China va a seguir creciendo a tasas altas, China va a seguir incrementando su potencial comercial global, va a establecer alianzas con otros países seguramente, pero hay que decir que pueden aparecer problemas. Problemas, por ejemplo, un aumento del nacionalismo en la región. El nacionalismo siempre creó situaciones deleterias en la política internacional. Y en el Asia-Pacífico conviven una cantidad de problemáticas de distinta naturaleza que podrían generar en algún momento algún problema que involucren a los países, una especie de apagón estratégico regional y algo más, porque China es un actor que si se ve afectado, va a afectar las economías de todo el mundo. Y entonces se den otros escenarios para lo cual nosotros no nos estamos anticipando, pero siempre, sobre todo cuando uno trabaja piensa cómo funciona el mundo, hay que tener presente que pueden aparecer lo que se llaman cisnes negros, ¿no? En este caso, la posibilidad de un aumento del nacionalismo en la región y que obligue a China a mover su músculo militar, por ejemplo, y esto podría alterar las economías. Hay que plantear escenarios de fracaso frente a esta situación en que vivimos hoy, porque el futuro no existe por un lado y en el mundo no tenemos ninguna situación que nos diga que el orden que viene es este. Hay en esto que estamos debatiendo, es interesante como China, en los anteriores programas, China apareció. En general, todo análisis sobre la situación internacional no puede soslayarlo como actor, ¿no? Y el resto de los programas apareció y ahora, bueno, es un poco el centro del debate. Ahora, es interesante cómo China ordena muchos debates a nivel internacional. Obviamente ordena gran parte de la visión propia del mundo en los Estados Unidos. Aquí hay una cuestión de competencia estratégica que está muy fuertemente lanzada. Los Estados Unidos han definido como un adversario estratégico a China. De alguna manera eso ordena variables internas y ordena, como bien dijo Alberto en un programa anterior, la variable militar, es decir, el dispositivo militar en la región, no solamente ante China, sino con aliados, mueve el sistema de alianzas, lo dinamiza o lo recrea. Y el otro tema es para Europa, porque también en Europa China es un fuerte movilizador de ideas y conceptualizaciones, o sea, el liderazgo chino, y ahí
digamos, Europa tiene en muchos aspectos temores respecto a China. Si bien Alemania es su principal socio comercial, este es un punto, digamos, es un país, una potencia europea, la potencia más industrial de Europa, es el primer socio comercial de China, no obstante hay fuertes resquemores. Y en ese sentido la prudencia europea es prudencia económica en términos de, bueno, cómo manejar una economía que es de mercado, es de no mercado. ¿Qué tipo? Es un sistema a veces mixto, opaco en muchos aspectos. La prudencia por las inversiones chinas en el escenario comunitario. O sea, ahí hay elementos de prudencia. Y en algunos casos la prudencia también que expresa Europa es respecto a cuestiones de seguridad interna y también de defensa, donde ahí compatibiliza tal vez más cuestiones de agenda cooperativa con Estados Unidos. Entonces, China es un gran actor, es un actor global, obviamente, que para vencer esta resistencia, esta que plantea Alberto, por ahora no está clara la oferta axiológica. ¿Qué valores promueve China? Tal vez su sistema político no es muy atractivo para el mundo occidental. Su régimen político no es tan atractivo. Entonces, bueno, a través del ejercicio de lo que se llama el poder blando, el soft power, trata de superar estas barreras de comprensión. Pero en el caso de Europa, me parece que, o en el caso de Estados Unidos, incluso en el caso de América Latina, obviamente, China es, desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista conceptual, un gran promotor del debate y un gran movilizador de escenarios, conceptos y ideas, sobre todo en la presunción de opciones, de cambio, de mutación. Esperemos que sean transiciones lentas y pacíficas hacia un orden mundial del siglo, a mediados del siglo XXI, que en el que China sin duda está llamada a jugar un papel central. Perfecto. Ahora vamos a otro momento especial de Señales del Mundo. El equipo de profesionales de Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Almaluz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Almaluz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar. Continuamos con Señales del Mundo y vamos a las preguntas de las redes sociales para nuestros especialistas. Asia-Pacífico, el presente y futuro comercial. ¿Cuál es su opinión, doctor Pablo Corbin? Bueno, me parece que va a seguir, digamos, lo hablamos anteriormente en otros programas, lo que es la importancia de las cadenas de valor. Yo hablo acá de la cohesión que tiene el Asia como un todo, digamos, aranceles cero para ellos, pero para el resto, digamos, fuerte competencia para el resto de las regiones, que muchas veces decimos por qué en América Latina no tenemos esto, todavía tenemos posicionamientos individuales en lugar de mostrarnos como región, y me parece que Asia en ese sentido, digamos, tiene esa cohesión, y esa cohesión también implica, digamos, un escenario donde producen manufacturas de primer, segundo orden, de bajo, mediano y hasta algunos casos alto nivel tecnológico, que, digamos, está mejorando la calidad con relación a otras épocas. Hablamos antes de las tercerizaciones. Tienen, digamos, yo creo que están armando todo el abanico para jugar en todas las partes del mundo. Tienen el capital humano, tienen el capital tecnológico, tienen una organización, una administración que ahora es envidiable para otras regiones como puede ser América Latina o África. Y eso les da ese salto diferenciador y me parece que es lo que están logrando, imponiendo, digamos, sus productos, digamos, que los vemos en todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido me parece que Asia
va a seguir dominando, y bueno, y ahí tendremos que ver cómo juegan también lo otro que tiene que ver con las inversiones y cómo traccionan parte de su economía hacia otras economías para ver cómo se posiciona el mundo y cómo nos posicionamos nosotros como región. Bueno, yo diría que, completando un poco lo que dice acá Pablo, es que hay un dato interesante que puede implicar la conformación geoeconómica de lo que podría ser una parte del nuevo orden interestatal que aún no muestra indicios de cuál puede ser. Pero el hecho de que China haya programado una especie de cinturón comercial en el medio del continente asiático, bueno, esto podría generar una situación de dinámica geocomercial, geoenergética, geoeconómica muy importante, que como dijo hoy aquí el amigo Sergio, va a llevar a que otros países definan su orientación geopolítica. Me refiero concretamente a Europa, puesto que, por ejemplo, recientemente la Unión Europea firmó un acuerdo de libre comercio con Japón hace 2 meses, y yo creo que aquí hubo una señal directamente a Washington, de manera que China puede crear en el sector geocomercial particularmente una pata importante de lo que podría ser el principio de un nuevo orden, pero en el sector geocomercial, puesto que el Asia central, las zonas costeras, etcétera, es, como decía un geopolítico hace 100 años, el centro o corazón del mundo. Allí están las principales economías, allí están las dinámicas comerciales más importantes del mundo, y todo esto va a exigir definiciones a Europa frente a esta crisis del atlantismo, ¿no? Hay que ver qué papel juega Estados Unidos aquí. ¿Va a ser un actor que se va a incorporar a este escenario de enorme dinamismo geoeconómico que va a ser? ¿O va a ser un actor que lo va a atacar a esta posible formación para evitar que se desafíe su supremacía? Yo creo que hay 2 o 3 puntos que me gustaría resaltar. Primero, obviamente que a lo largo de estos años los niveles de interdependencia económico-comercial en la región, en Asia del Pacífico, se han incrementado de manera muy acelerada. Hay que recordar que básicamente hay estados que se denominan estados comerciales, trading states, que son realmente potencias económicas industriales y que son economías desarrolladas con una amplia trayectoria en materia de inserción económica internacional. Obviamente la primera es Japón, la segunda es Corea del Sur, la tercera puede ser considerada una economía como la de Taiwán, y después hay otras economías que de pequeña escala geográfica, pero importantes, como Singapur, que realmente muestran una gran apertura a la economía mundial. Entonces diría que ahí hay una trayectoria pasada que permite suponer que hacia el futuro esto ha de continuar. Difícilmente puedan no convivir con un sistema multilateral de comercio más abierto y más libre. A esta onda se sumó China, que es una potencia comercial o geocomercial, como lo expresó Alberto también, lo cual, bueno, ha abierto mercados y abre opciones financieras, tecnológicas y de encadenamientos productivos realmente importantes. Después está la construcción del regionalismo, el regionalismo económico. Asia persiste en una estrategia de construcción de un área económica especial, particular. Las economías del sudeste de Asia están integradas en el esquema del área de libre comercio de la ASEAN, están integradas también con China en un acuerdo de libre comercio, con Japón, con Corea del Sur, e incluso Australia y Nueva Zelanda trabajan y operan muy encadenadamente con estas economías. Entonces, ahí hay una matriz de una voluntad, digamos, de interdependencia que hace de la región muy fuerte en términos de dinamismo y comercio interno. El comercio intrarregional en el sudeste de Asia es 55% de todas las transacciones comerciales de los actores, son 10 economías. En América Latina recuerdo que esa tasa es del 17%, o sea, bajísimo. Y eso que somos economías fronterizas en América del Sur. Entonces, ese bloque económico o esa entidad económica requiere de sostener amplios márgenes de negociación en términos de liberalización comercial, y no es raro por eso el juego a
sostener la OMC, sostener regímenes cooperativos internacionales y negociar acuerdos preferenciales de comercio vis a vis las tendencias estadounidenses en términos de protección o de mayor protección del mercado interno. Bueno, muchas gracias. Esto fue Señales del Mundo. Recordá que nos podés seguir a través de Facebook y Twitter. Levantamos las preguntas y se las hacemos a nuestros especialistas. Agradecemos la producción general de la licenciada Adriana Alicia Rodríguez. Es una producción de Editorial Almaluz. Me acompañaron el doctor Sergio Cesarín, el doctor Alberto Huyenreuter y el doctor Pablo Korblum. Nos reencontramos en otro programa de Señales del Mundo. They made a statue of us and they put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us.